Deporte Banorte. Selección mexicana. Se acerca la Copa del Mundo 2026. ¿Cómo jugar bajo una intensa presión? ¿Cómo enfrentar los momentos críticos y revertir el aparente hundimiento para convertirlo en un éxito? Amigos de Deporte Fuerte Banorte, hoy con nosotros Luis Fernando Tena, el campeón olímpico en Londres 2012 con la selección mexicana, que nos hablará de esto y de mucho más. Un placer saludarles, igual que a ti, Luis Fernando, darte la bienvenida. ¿Cómo dices que estás? ¿Qué tal, Francisco Javier? Un gusto saludarte, qué bueno que te acuerdas de los cuates. Pues gracias a Dios, bien, con el gusto y el entusiasmo de siempre. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo andan? Pensando en la Copa del Mundo, flaco, una experiencia que con Selección Nacional pues siempre ofrece una gran expectativa y que justamente te quiero preguntar eso. Tú pasaste una eliminatoria muy dura, muy difícil, el Mundial de Brasil 2014, enfrentaste momentos muy duros antes de ser campeón olímpico. Entonces yo te preguntaría, Luis Fernando, ¿cómo manejar la presión que implica tener una, digámoslo así, obligación de resultado? Sí, la verdad que es una de las cosas más difíciles que un técnico tiene que hacer. El control de las emociones se vuelve importantísimo, obviamente, cuando uno puede controlar eso, cuando uno puede estar más calmado, puede tomar mejores decisiones, ¿no? Es muy importante aquí la participación de los colaboradores que uno tenga, que obviamente ellos tienen menos presión y creo que sus sugerencias, sus consejos creo que son de vital importancia. Pero sí, uno desde que decide ser técnico tiene que pensar en controlar las emociones en los momentos más difíciles. Creo que es vital, por ejemplo, a la hora del partido, controlar las emociones para poder realizar los cambios necesarios que se vuelven importantísimos. Hoy los técnicos tenemos 5 cambios que hacer y creo que esos jugadores que entran son los que acaban decidiendo el juego. Uno tiene que aguantar la presión antes de los partidos y sobre todo no transmitirla, porque obviamente los jugadores siempre están pendientes de lo que hace su líder, su técnico, y eso es vital, que no lo vean a uno nervioso o demasiado presionado y gritando y haciendo cosas que generalmente no hace. Pero sí, una de las cosas, en la vida misma es vital el control de las emociones, pero para un técnico que juega contra reloj, además que tiene que tomar decisiones en poco tiempo y con el pulso a 150, sí creo que es vital. Y uno lo va practicando a través de los partidos, a través de los años, pero creo que también el tener una ayuda profesional creo que también siempre es bueno, ¿no? Oye, Luis Fernando, porque hablas bien, es el control de las emociones. ¿Qué tan difícil es que por dentro estés sintiendo otra cosa y tengas que controlar las apariencias? O en efecto, en el director técnico existe una correspondencia entre lo que siente por dentro y lo que externa hacia afuera. Sí, es difícil, uno tiene que disimular que está nervioso, que está presionado, uno tiene que aparentar que tiene todo bajo control, que sabe perfectamente qué hacer ante cada situación de juego, ¿no? Es un poco así como el piloto del avión que empieza la turbulencia y todos lo volteamos a ver, o las azafatas, a ver cómo está la situación, y tiene que salir con cara de tranquilidad, con cara de jugador de póker, aunque la cosa esté muy complicada, ¿no? Y la verdad no es fácil, porque sí es mucha presión, hay partidos que son muy complicados, y hay gente que lo nota, por ejemplo, cuando está en el banco, ¿no? Hay a quien se le nota más nervioso, hay quien no, hay quien lo disimula gritando, pero yo creo que todos tenemos muchos nervios, aun cuando alguien ya tenga muchos años dirigiendo, siempre va a tener los nervios, la presión, la exigencia de ganar, y uno se exige a sí mismo el no equivocarse en los momentos más importantes. Y sí, la verdad que sí, es algo que es importantísimo en un director técnico y en cualquier persona, porque hoy por hoy todas las profesiones tienen presión y tienen exigencias, ¿no? Hoy, Luis Fernando, tenemos un mundial en casa en pocos meses. El Estadio Banorte, que se llamará Ciudad de México en ese momento, va a albergar la inauguración de la Copa del Mundo. ¿Qué tan a favor, qué tan en contra puede influir el peso sobre la espalda de los jugadores y del director técnico? Sí, es vital. Generalmente el equipo mexicano de la selección nacional a través de los años ha jugado bien en el Azteca a la 1 de la tarde. Creo que el equipo se siente bien jugando así. Obviamente también hay la presión, la obligación de ganar. Es un partido que México tiene que ganar, ni siquiera un empate le serviría. El público es vital, que impulse, pase lo que pase en la cancha, tiene que impulsar, porque no se me ocurre que se vaya a voltear si el equipo va perdiendo o no está jugando del todo bien. Creo que va a apoyar todo el partido. No es un partido nada fácil. Hoy esos partidos ya no existen, hay que trabajarlos, hay que lucharlos, hay que sudarlos. Ya no hay ingenuos, no hay tontos, si es que alguna vez los hubo. La gente se prepara, se dice que a la altura seguramente Corea se va a adaptar en algún lugar a la altura con mucho tiempo de anticipación y va a llegar bien a la Ciudad de México. Los coreanos son muy fuertes, tienen una gran mentalidad, muy disciplinados. Es verdad que de repente
les puede faltar inspiración en el último tercio, en el ataque, pero también de repente sacan jugadores que juegan en las ligas europeas y de gran calidad. Yo no creo que sea un partido nada fácil para la selección mexicana. Bueno, se inicia contra Sudáfrica el partido inaugural y luego se juega con Corea. Y yo no creo que sea nada fácil el juego con Corea, ni tampoco el de Sudáfrica. Todos los equipos se preparan y todos los equipos son competitivos. Hashtag Deporte Fuerte Banorte. Oye, yo recuerdo, y podemos remontarnos justamente a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Tu primer partido es contra Corea, justamente, y fue un 0-0. Te diré que hay inclusive algunos, hay un par de jugadores sobrevivientes de ese partido de Corea, sobrevivientes futbolísticamente hablando, por supuesto, que son parte de la selección actual. ¿Qué te ofreció Corea en ese momento? ¿Ya se veía un avance después de aquel mundial en que fue tan exitoso para luego volver a decaer un poco en el plano internacional? ¿Ya veías un cambio importante? Sí, de hecho, entraron jugadores muy altos y muy fuertes, o sea, son de buena genética y aparte que trabajan mucho en el gimnasio desde muy jóvenes. De hecho, ese partido que fue el primero que jugamos en Newcastle, me acuerdo bien, Corea fue mejor que nosotros. Me acuerdo que iban 60 minutos, ellos mejor posicionados que nosotros en el campo, y dije, bueno, si no ganamos tampoco perdemos este partido, y empezamos a hacer unos cambios para ubicarnos mejor, y creo que acabamos mejor que ellos, me acuerdo bien. Entró el Chatón, entró Giovanni, entró Raúl Jiménez y acabamos bien, pero en términos generales fueron mejor que nosotros, y Corea llegó al tercer lugar en esos Juegos Olímpicos. Perdieron con Brasil la semifinal. Si hay dos sobrevivientes, esos tendrán que tener 34, 35 años ya. Y son los mismos que llegará Raúl Jiménez a la Copa del Mundo. Y creo que Corea ha crecido muchísimo, y además es gente muy disciplinada, muy profesional, muy seria, ¿no? Se dice que el fútbol se juega como se vive, y los coreanos así viven y así juegan, ¿no? Con una gran intensidad y con una gran disciplina. ¿Cómo vivimos y cómo jugamos los mexicanos en la selección? Pero, bueno, lo bueno es que hemos mejorado, ¿no? Porque antes el jugador mexicano era más indisciplinado y menos profesional y quizá menos comprometido, ¿no? Hoy creo que hemos estado mucho mejor en todo eso. Como el brasileño, por ejemplo, se hablaba mucho de muchas fiestas y que era mucha samba y todo eso, pero ahora cuando van a Europa son muy profesionales, muy serios y les va muy bien. Creo que en eso se va mejorando, y como el alemán sigue siendo así, ¿no? Todo disciplinado, todo fuerte, todo entrega. Y yo creo que en México hemos mejorado mucho en eso, en todos los aspectos, ¿no? Hay momentos, Luis Fernando, en que se puede perder la confianza. Sí, México terminó el año 2025 con 6 partidos sin ganar. Yo entiendo que son partidos de preparación, son partidos en que el técnico tiene todo el derecho y la oportunidad de probar una alineación, de probar otra, porque sé que mucha gente quisiera ya tener el 11 titular. Yo leyendo de algunos directores técnicos de grandes selecciones como la alemana o la inglesa, me dicen, tengo ya seguros a 5 o 6 titulares, y es que no se lastiman, porque además en esos tiempos eso de repente ocurre. Es decir, creo que nadie tiene un equipo completo, y quien no jugó eliminatorias más difícilmente ha dado con un 11. Sin embargo, de repente se nota desconfianza de los medios, del público. El entorno de selección es muy exigente. Yo diría que en algunos momentos hasta es tóxico. Tú lo viviste junto con la gestión que hiciste junto con Chepo de la Torre. Ya hay un gran equipo de directores técnicos en esa eliminatoria para la Copa del Mundo. Sin embargo, con la selección olímpica, tú viviste un tema de mucha exigencia cuando vas a una Copa América con un equipo juvenil, que además tuvo varias bajas por un acontecimiento de disciplina en Quito. Y después encontramos al Cepillo Peralta, que no anotaba goles y que de repente se vuelve la gran figura en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo revertir esos momentos y cómo seguir teniendo confianza pese a todo lo que se diga afuera? Pierde la confianza a la gente, la prensa, pero mientras no la pierda el técnico, creo que vamos todo bien. Mientras los jugadores sigan confiando en sí mismos y confíen en sus propias fuerzas como equipo, eso es vital. Se pueden perder muchos partidos de preparación, no pasa nada. Se dice que hay que llegar en el momento justo, llegando bien y con los mejores hombres y con la mejor elección, por supuesto, que siempre será lo más importante para un técnico, el elegir bien, el elegir a los que convoquen, el elegir a los que inician el partido, los 5 que entran de cambio. Siempre la elección será lo más importante. Mientras el técnico no sepa por el camino donde va y se lo transmite a los jugadores, creo que no importará mucho si los demás no tienen la confianza hasta que empiezan el torneo importante, ¿no? Hashtag Podcast.
cada quien tiene sus responsabilidades bien marcadas, los medios se dedican a una cosa, ustedes los entrenadores a otra, los jugadores de la mano con ustedes, el público, bueno, juega su papel de apoyar o de desaprobar en determinados momentos. Sin embargo, mira que yo he escuchado y soy partidario de ello, de hacer un clima un poco más favorable para la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo, porque sí, de repente creo que es mucha la crítica, y bien lo dices, de repente ustedes tienen que seguir confiando y hacer oídos sordos, pero se podrá lograr un ambiente más empático, más amigable para la selección, sabiendo que el momento de empujar, como bien ejemplificas, no es sino es junio de 2026. Sí, de acuerdo. Y el técnico tendrá que un gran trabajo, porque obviamente hoy las redes sociales son importantísimas y lamentablemente todos vivimos pegados al teléfono. Y los jugadores lo leen, y entonces siempre están leyendo todo lo que la prensa dice, lo que los critica, y si no un familiar les va a decir, o la familia ya está sufriendo. Entonces sí tiene que haber un trabajo mental ahí muy importante de no hacer tanto caso. Y hay que aguantar, ¿no? Me preguntabas hace rato por el Cepillo Peralta, que sí, efectivamente, en los Juegos Olímpicos, los 2 primeros partidos no anduvo bien, y la prensa lo criticaba, y los jugadores leían las redes, y entonces hasta se burlaban de él, ahí lo cotorreaban, y él empezaba a perder un poco de confianza, ¿no? Y yo un día lo llamé a la habitación antes del tercer partido, y le digo, ¿para qué crees que te llamé? Me dice, pues ya me van a sacar. Digo, no, todo lo contrario. Te hablo para decirte que pase lo que pase, tú vas a jugar, que no estés viendo las redes sociales, que tú has puesto, como siempre, todo el esfuerzo, todo el entusiasmo. Es verdad, no has jugado bien, pero la calidad la tienes, así que en cualquier momento va a salir. Y a mí ni me voltees a ver, yo te saco si tú me pides que te saque, pero si no, vas a jugar siempre. Y metió el tercer partido, metió un gol contra Suiza, me acuerdo muy bien, y ahí se destrabó, ahí volvió a ser el de antes. Cuando un jugador tiene una gran actitud, como siempre tenía Oribe, creo que hay que respaldarlo, por muy mal que pueda estar jugando, o por muchas críticas que pueda estar recibiendo. Cierto. Conclusión, la primera es que tú sigas confiando en tu propio trabajo como responsable del equipo, como piloto de la nave, y en segunda, que se lo transmitas a los jugadores independientemente del ruido que haya afuera. Son, me parece, las condiciones que existen en el trabajo de cada quien. Y por otro lado, ¿cuál fue el momento en tu trayectoria como parte del cuerpo técnico de la mayor o como técnico de la selección olímpica? ¿Cuál fue el momento más duro que viviste y cómo lo revertiste? ¿Cómo lo convertiste en éxito? Sí, creo que lo dices muy bien. Un técnico tiene que confiar en lo que está haciendo y transmitirlo a los jugadores de que van por el camino correcto, ¿no? En la trayectoria, lo más duro que pasamos fue aquello que tú mencionabas, de que íbamos rumbo a la Copa América de Argentina 2011, y hubo buena indisciplina de algunos jugadores, y entonces tuvimos que castigar a algunos, y entonces ahí trajimos jugadores de la Sub-20 para 5 días ponernos a jugar contra equipos como Chile, Perú y Uruguay, que nos tocaron en el grupo, y había que revertir todo eso, había que armar un equipo en 5 días, y sobre todo darle la confianza y que jugaran con seguridad ante equipos más fuertes, porque era una Sub-23 contra selecciones mayores. Y a partir de ese fracaso que tuvimos en la Copa América 2011, después, en ese mismo 2011, teníamos que ganar los Juegos Panamericanos de Guadalajara en octubre, y luego 2012 el preolímpico, y luego fuimos al torneo de Toulon, que gracias a Dios pudimos ganar. México ha ido 27 veces a Toulon y hemos ganado una vez, que fue el 2012. Entonces el equipo llegó con una gran autoestima a jugar los Juegos Olímpicos. Confiábamos en nuestras propias fuerzas y sabíamos que podíamos jugar contra cualquier equipo. Hashtag Experiencia Banorte. Flaco, la última experiencia que tuviste, la más reciente, no la última, quiero aclarar, la más reciente fue con la selección de Guatemala. No, de repente, pues decides tomar la oferta del fútbol guatemalteco. Creo que hiciste un gran trabajo, una gran labor. No se pudo coronar con una calificación a la Copa del Mundo que la tuviste en la mano, y lamentablemente en el último partido frente a Panamá se esfumó, se escapó. Sin embargo, se hizo tan bien el trabajo que la Federación de Guatemala y tú deciden seguir juntos en el camino. ¿Qué te ha dado esta experiencia en Guatemala y qué piensas para el futuro? Sí, ha sido una experiencia muy buena, mucho mejor de lo que yo esperaba cuando iba en el avión por primera vez para allá. Me han tratado muy bien. La gente de Guatemala es gente buena, es gente trabajadora, gente noble. Un bonito país, un clima muy bueno, tierra fértil, gente de buen humor. La verdad, bastante bien. En 4 años pues, siempre tuvimos buenos y malos, tuvimos 2 muy buenas Copa Oro. Y llegamos hasta el final en la eliminatoria mundialista, que obviamente era el sueño de todos. Nos encontramos un Panamá que es un equipo muy fuerte, es número 30 del ranking FIFA. Nosotros cuando llegamos hace 4 años éramos 123, hoy somos el 95, hemos mejorado 28 escalones. Pero eso no nos consoló, porque realmente nos dolió mucho no poder ir al Mundial, porque nos fuimos ilusionando, porque llegamos hasta el final. La ilusión de más de 17 millones de guatemaltecos de ir por primera vez a una Copa del Mundo. Fue muy fuerte el no ir.
todavía nos sigue doliendo. Ver, por ejemplo, el sorteo fue una tortura, porque uno dice, ay, deberíamos estar ahí nosotros, estuvimos tan cerca. Y sí, ha sido muy doloroso todo este proceso. Gracias a Dios, a la directiva de Guatemala me invitan para otros 4 años, que yo con mucho gusto acepté. Vamos por una revancha para buscar ir al Mundial de España en el 2030, pero obviamente disfrutar un proceso de 4 años también con Copas de Oro y con Nations League y torneos importantes, como quizá pueda ser también una Copa América, si vuelven a invitar a CONCACAF, en fin. Muy contento de seguir ahí y muy agradecido con toda la gente de Guatemala que me han tratado muy bien, ¿no? Mira que finalmente yo leía con el Atlético Ottawa, ¿no? Que fue campeón con Diego Mejía en unas condiciones terribles de unas nevadas espantosas como de película de terror. Y leía al día siguiente comentarios de la afición canadiense, que por supuesto que también existe, y que decía, ahora sí vamos a ir al torneo de clubes de CONCACAF, algo que nunca tenía este equipo que tiene 4 años de vida. Para terminar, Luis Fernando, a mí me parece que de repente tenemos la buena o mala costumbre, como se quiera ver, de que solo pensamos en los mundiales, pero en el trayecto de los mundiales hay muchas otras cosas que permiten crecer a un equipo, permiten medirse con otros y permite, por ejemplo, tener esas 2 Copas de Oro que tuviste de manera muy exitosa con Guatemala. Es decir, creo que no hay que tener únicamente la vista fija en lo que va a pasar dentro de 4 años, sino vivir y aprovechar todo el proceso que también le da alegrías a la gente. Y tienes toda la razón. Y además ahí los equipos van mejorando, los jugadores jóvenes van mejorando, agarrando experiencia. En Guatemala se acentúa porque nunca ha ido a una Copa del Mundo, entonces claro, esa es la gran ilusión que teníamos todos, ¿no? Pero sí, el trayecto fue muy importante y con partidos muy buenos y otros donde no nos fue tan bien, pero repito, mejoramos 28 escalones en el ranking FIFA, creo que eso, además lo hicimos poco a poco, como paso a paso, como creo que debe de ser. Y sí, pensar otra vez en Copas de Oro y en Liga de Naciones y en seguir mejorando individual y colectivamente para que el equipo cada vez sea más fuerte. Creo que hemos ganado confianza en nosotros mismos, creo que hemos ganado el respeto de los rivales, ya nos ven como antes. Los jugadores antes no querían venir a la selección de Guatemala, hoy escogen la selección de Guatemala, aunque tengan algunas otras opciones. Y ha apoyado mucho la directiva, creo que también es una directiva seria que impulsa, que apoyan en todo lo que pueden, que nos respaldan. Creo que es un factor muy importante para seguir otros 4 años. Y en general contento y con la ilusión de darle alegría a todos los chapines. La de pilón, flaco. ¿Va a ser México un buen mundial? Sí, cómo no, yo tengo mucha fe. Se ha hablado mucho de que no es una buena generación. Es verdad que no es la mejor de la historia, pero yo no la veo tan mal. Yo creo que tenemos un técnico muy capaz y con mucha experiencia que va a jugar su 3er mundial. Creo que el público va a ser un factor muy importante. También la localidad se va a hacer sentir. Sí, yo tengo fe. Vamos a hacer un muy buen mundial. Hay mucho escepticismo, hay mucha desconfianza. Qué bueno que la gente no se haga muchas expectativas, que no esté esperando grandes cosas. Creo que es lo mejor. Va a haber tiempo. Me parece muy buena decisión esa de que los jugadores no jueguen la liguilla y que estén trabajando ya con todos juntos, con el cuerpo técnico, que tendrán por lo menos un mes para que el juego colectivo sea el mejor posible. Y sí tengo fe en que vamos a hacer un buen mundial. Oye, la segunda de pilón, por lo que le estás diciendo, de repente hay muchas dudas. Oye, sí, claro que va a tener los jugadores desde principios de mayo y los demás equipos van a llegar por la terminación de las ligas europeas con una semana de anticipación al partido inaugural, que no es nada igual que sucedió en Qatar. Sin embargo, ¿funciona para un técnico tener de tus titulares posibles únicamente a la mitad todo ese tiempo cuando los demás van a llegar casi para arrancar la Copa del Mundo por los que vienen de Europa? Sí, no, obviamente no es lo ideal, pero sí te ayuda, ¿no? Ya van avanzando los demás. Ya van a tener toda una idea perfecta y además es incrustar a los que vayan llegando y cómo vayan llegando, ¿no? Porque unos llegarán antes que quedan eliminados, otros hasta el final, depende de dónde ande. Otros son más flexibles y ya no tienen mucho que competir, te los puedan mandar desde antes. En fin, pero sí, todo eso va a ayudar. Obviamente al final, pues, también va a decidir muchas otras cosas. Y como hemos dicho siempre, a veces se gana sin merecer, a veces se pierde sin merecer, hay muchos factores. Pero la idea es poner un equipo muy competitivo y a lo mejor preparado para el inicio del Mundial. Luis Fernando Tena, que tengas mucho éxito. Te vamos a extrañar porque te vas a Guatemala otros 4 años, pero bueno, la cercanía se puede dar de diferentes maneras y agradecemos mucho en Deporte Fuerte Banorte esta conversación tan interesante contigo, flaco. Muchísimas gracias. Al contrario, Francisco, qué bueno que se acuerdan de los amigos. Aquí estamos a la orden. Un fuerte abrazo. Siempre nos acordamos del flaco Luis Fernando Tena. Amigos de Deporte Fuerte Banorte, nos escuchamos en el próximo episodio. Deporte Fuerte Banorte.